Muy bien. Pues bienvenidos a el día de hoy, que es miércoles 24 de junio, a la segunda sesión del curso de Amparo Electrónico y Juicio Federal en Línea. Les damos la bienvenida a todos, gracias por acompañarnos. Este, Como comentábamos en la introducción, el día de hoy vamos a terminar de ver las particularidades ya del amparo en línea, del amparo electrónico, recordando que nuestro eje rector es el amparo por tramitación o a través de medios digitales y de Internet, porque la regulación para el resto de los juicios federales tomó como base tanto la plataforma ya existente para la tramitación del amparo electrónico, como también para ahora los juicios federales, y simplemente tuvimos una radical legislación que no existía para el resto de los juicios federales, el Acuerdo 12-2020, que ojalá que muchos de ustedes ya hayan podido dar una lectura somera, un acercamiento, que como abogados nosotros siempre tenemos a la ley como eje, ¿no? Vamos a abrir esta sesión. Voy a leer tu pregunta, Johansen, pero no la voy a responder en este momento, la respondemos un poco más adelante. Que tiene que ver, pero que sepas que ya la vimos, que si en el juicio federal el Ejecutivo Mercantil, 3 endosatarios en procuración, la firma electrónica debe ser de los 3 endosatarios o con la del endosante, con la del endosante, es decir, con el titular del derecho a accionar. No, lo vamos a ver en su momento, pero como en el juicio vía tramitación impresa, ya sea federal, en este caso de competencia concurrente, como es la mercantil, o por supuesto en el amparo, solamente se firma la demanda una sola ocasión. Sería una de las grandes diferencias, probablemente, una de las grandes diferencias entre el juicio electrónico, la tramitación del juicio electrónico y la tramitación del juicio por la vía impresa. En la vía impresa, cada uno de los accionantes debe plasmar su firma autógrafa, debe aparecer en el escrito de demanda. Eso no cambia. Sin embargo, recordemos que en la vía impresa, por ejemplo, en el juicio mercantil, cualquiera de ellos, sea un ejecutivo, sea un ordinario, pues el Código de Comercio nos solicita que se nombre un representante común. Entonces, será el representante común siempre que también sea uno de los accionantes el que firme electrónicamente la demanda. O lo ideal inclusive sería, repito, para la materia mercantil, lo ideal, hablo de lo que es más cómodo y como lo manejamos acá en el despacho, no que sea la única forma, hay muchas, pero para poder acceder no solo al juicio en línea, sino eventualmente al amparo también, pues lo más adecuado, lo más conveniente, lo más sencillo es el otorgamiento de poderes. Un poder a favor de él o los abogados que puede intervenir de tal modo que el abogado pueda presentar la demanda a nombre de todos, en este caso todos los eh, poderdantes. En el caso de concretamente de un ejecutivo mercantil, el que tendría que firmar la firma electrónica tendría que ser la del titular o la de cualquiera de los endosatarios. En este caso, los endosatarios en procuración están legitimados para incoar un juicio ejecutivo mercantil, por lo tanto, cualquiera de los tres o los tres. En cambio, si tenemos varios actores, una demanda colectiva, por ejemplo, bastará con que en el impreso de la demanda firmen todos ellos, pero incoará el juicio con su firma electrónica el representante común, y cabe la posibilidad, en ese caso, de que el juzgado llame a ratificar al resto. Ahí sí podríamos tener uno de esos casos de excepción de que hablamos, en que se llame a ratificar la demanda, no el escrito per se, sino el ejercicio de la acción por parte del resto de los que no están firmando o que se nos requiera para acreditar la legal representación de ellos. Muy bien. Entonces, vamos a retomar donde nos quedamos en la sesión pasada. Habíamos visto que el Acuerdo 12-2020 es el rector de nuestra legislación base y vimos las particularidades del amparo indirecto y del directo, sus diferencias, sobre todo en cuanto tiene que ver a tramitación, interposición, autoridades competentes, algunas particularidades de los recursos que se pueden presentar en cada uno de ellos.
Ahora vamos a ver propiamente particularidades del amparo electrónico. Estamos todavía en la parte general, en la parte de introducción, pero ya nos vamos dando cuenta en el acercamiento de cómo el amparo electrónico sigue siendo juicio de amparo, le rigen todos los principios generales del juicio de amparo como lo conocemos, pero ya tenemos algunas particularidades que vamos a ir viendo. Ahora que toquemos, aunque no vamos a ver específicamente los juicios mercantiles dentro de su procesal, pero sí lo tocamos un poquito más adelante, Domingo, si quieres, cuando llegamos al apartado que pueden ver aquí, el de juicio en línea, y tocamos las distintas materias, respondemos esa pregunta. Entonces, para empezar, en el amparo electrónico, una de las principales peculiaridades, la principal peculiaridad, parece de perogrullo, pero no lo es, de pronto no queda tan claro, es que toda su tramitación, por lo que ve al accionante, en este caso al quejoso, puede ser al actor si se trata de uno de los juicios federales, no de amparo. Por supuesto, al tercero que quiera seguir por la vía electrónica el trámite de su juicio también. Definitivamente, para las autoridades responsables, con algunas excepciones, la principal particularidad es que el quejoso ya no presenta, ahí está, ya no presenta expedientes en físico, ya no presenta papel. No que no haga uso del papel, ahora veremos algunos ejemplos, pero sí, ya toda la presentación es a través de archivos electrónicos digitalizados. Cuando ya se familiaricen ustedes, entren al portal, inclusive hay algunos archivos de instructivo que se pueden descargar del mismo portal, podrán observar que hay criterios respecto de qué archivos pueden ser subidos a la plataforma, al portal de servicios en línea. Les voy dando el adelanto para que ya desde ahora todos los archivos que ustedes vayan digitalizando y creando el expediente electrónico de cada uno de sus expedientes o de cada uno de sus clientes, utilicen los archivos más usuales. PDF, que es el formato portable de documento, es un formato universal en el que lo que se ve en pantalla lo ven exactamente igual una computadora, un sistema operativo en México, que en China no se mueven los márgenes, no se mueve lo demás, por eso es pues ampliamente utilizado a través de Internet y también es uno de los archivos que la plataforma más utiliza, o mejor, la que autoriza a utilizar. Por supuesto, los formatos Word, .doc y .docx, y algunos otros también que tienen que ver con archivos de texto o archivos electrónicos, pero principalmente son esos dos formatos. En la práctica que recomendamos, bueno, lo que para ustedes sea más sencillo, sin embargo, también por la carga y compresión que tienen los archivos PDF, pues suele ser la mejor opción. Suele ser la mejor opción para poder manejar los archivos electrónicos. Aquí va una primera recomendación práctica. Generalmente la demanda de amparo y los escritos son archivos poco pesados, son archivos que abarcan poco espacio en disco duro, no suelen pasar de unos cuantos cientos de kilobytes, rara vez llegan al megabyte, pero no sucede lo mismo con otro tipo de documentos como las escrituras públicas. Hay escrituras públicas que al momento de digitalizarlas pueden ser archivos de varios megas, estamos hablando de 5, 10, 15, 20, 60 megas, entonces son demasiado pesados para que la plataforma los procese. Uno de los acuerdos pendientes de cumplirse del acuerdo 12-2020, uno de los transitorios, indica que el administrador del sistema electrónico de la plataforma de tecnologías de la información del Consejo de la Judicatura tiene 30 días a partir de la entrada en vigor del acuerdo. El acuerdo entró en vigor, fue publicado el día 12 de junio, entró en vigor al día hábil siguiente. Tiene 30 días para definir los parámetros, entre otras cosas, del tamaño de archivos que va a soportar la plataforma. Pero por experiencia le podemos decir que ya un archivo de más de 10 megas ya no está bien procesado por la plataforma al momento de subirlo. Entonces, en la medida de lo posible hay que procurar estas dos cosas cuando digitalicen, sobre todo documentos que ya están impresos, pero que queremos poder enviar a través del sistema. En primer lugar, tiene que ser la claridad, porque lo veremos como uno de los principios del juicio de amparo electrónico o de la tramitación electrónica, es que todos los documentos que se envían en línea a través de la plataforma deben ser, uno, íntegros. O sea, deben
coincidir íntegramente con su original. Y número 2, deben ser perfectamente legibles. Y por perfectamente legibles estamos rayando en la perfección de legibilidad. Porque recordemos que una vez que acceden al sistema y que llegan a la computadora, en este caso puede ser de un secretario de trámites, de un secretario de acuerdos o del juez, es obligación de ellos como administradores del sistema y como encargados de la integración del expediente electrónico y su coincidencia con el expediente físico, el imprimir todos los documentos que reciben. Entonces, no obstante que nosotros en pantalla los veamos muy bien, al final la constancia impresa sí va a ocurrir. Tendremos, vamos a llegar, creo que es un poco más adelante, no, la integración del expediente electrónico. Al final el expediente electrónico existe en la nube, en los servidores del Poder Judicial de la Federación, pero también existirá por impreso, con algunas excepciones que ya veremos más adelante, y tendremos un doble expediente. ¿Sí? Y todo lo que enviamos debe ser perfectamente legible, no solo en pantalla, sino sobre todo pensemos al momento de que una impresora cuya calidad de impresión no sabemos, cuya calidad de tinta al momento de imprimir no conocemos, pues que pueda dejar plasmado el resguardo en el expediente físico. Una pregunta que suele ser muy común es, licenciado, ¿cuál de los dos expedientes tiene validez? ¿El físico o el electrónico? Y la respuesta es que ambos. Ambos tienen calidad de testimonio para efectos de reposición de un expediente y de validez del expediente. Sin embargo, puestos a elegir, ahora hablaremos también de cómo integrar nuestro propio expediente de un archivo electrónico, de un juicio electrónico. Puestos a elegir, muy probablemente seguiremos pidiendo copias certificadas, por ejemplo, de algunos informes, sobre todo los informes que la autoridad proporciona, porque la obligación de tener en el expediente impreso lo que tenemos también en el expediente electrónico únicamente recae sobre aquellas actuaciones del tribunal, todas las actuaciones del tribunal, y de aquellas promociones que presentan las partes, siempre y cuando no se trate de determinados documentos que pueden ser redundantes. Por ejemplo, si nosotros en nuestra demanda de amparo acompañamos actuaciones, copias simples, una digitalización de copias de un expediente que ya obra en el índice del mismo juzgado de distrito o del tribunal colegiado, o se trata de un extracto del expediente en una de sus etapas más tempranas, entonces dice muy claramente el Acuerdo 12-2020 que ese anexo no se imprimirá y se integrará al expediente en físico, solamente la promoción del quejoso, y en su caso, pues se anotará que hace referencia a determinada parte del expediente, siempre y cuando pues, se desprenda de la misma promoción. Entonces, esa es la primera peculiaridad y particularidad. Todos los archivos son electrónicos, empezando por la demanda o los escritos o las promociones y por supuesto todos los anexos. Sí, ampliar, ¿en qué sentido? Ampliarla para que se vea más grande en pantalla. A ver si ustedes lo pueden. Ahí está. Salvador, dime si la estás viendo bien, si todos están viendo bien la presentación. Ahí está. La segunda peculiaridad, por supuesto, pues es la firma electrónica. Los escritos impresos ya no son necesarios, aunque ahorita hablé de un caso de excepción que consideramos nosotros de excepción, que tiene que ver con una demanda colectiva en la que podemos imprimir y recabar las firmas de todos los interesados, aunque solo una va a tramitar, va a abrir la puerta al expediente electrónico. Ese sería un caso de excepción. En la práctica no es necesario imprimir, solicitar la firma del cliente y luego digitalizar ese archivo y ese es el que se envíe. No, no es necesario. Una vez que tenemos la demanda totalmente redactada en el formato Word o si lo quieren guardar después en PDF, eso es suficiente y no es necesario que aparezca ninguna firma de este tipo. Les llamamos firmas quirografarias, es decir, hechas a mano, porque la firma electrónica será la que haga las veces de la presentación no está en full screen. A ver, eso no está bien. Permítanme un segundo. Deberíamos poder estarla viendo full screen.
Ahora sí la estamos viendo en full screen, perdonen. Listo, perfecto, gracias, una disculpa, gracias por hacer la precisión. Entonces, definitivamente, Disculpe, sí, adelante, licenciado. sí, buenas tardes. En el tema de recursos de revocación presentados ante las autoridades fiscales Sí. federales Ujú. vía buzón tributario, por ahí hay una jurisprudencia, no recuerdo si es jurisprudencia o tesis de la Suprema Corte, en el que obliga a que el documento en donde consta el recurso de revocación debe de estar firmado de puño y letra por parte del recurrente Correcto. y que no es suficiente la firma electrónica y que por lo tanto obliga para la presentación del recurso que esté firmado, se digitalice y aparte se firme electrónicamente. En el caso de que nos estás planteando, ausencia de este requisito que ya aparentemente ya lo resolvió la Corte en el tema del recurso administrativo federal, ¿está sustentado en este acuerdo del 2020? Es correcto, licenciado. No solamente en el Acuerdo 12-2020, que, como comentamos, reitera muchos de los lineamientos del 1-2015 y del 1-2013, sino que desde el inicio, para efectos únicamente del juicio de amparo, se ha manejado de ese modo. Como en el caso del recurso de revocación en materia fiscal, si bien lo tramitamos ya ahora a través del buzón tributario, recordemos que es cuando esa es jurisprudencia, aunque no manejamos directamente materia fiscal aquí, pero sí conocemos el tema de los recursos y demás, pues necesario conocerlo. El origen de esa jurisprudencia fue cuando iniciaba el buzón tributario y era opcional presentarlo impreso o podía ya realizarse a través del buzón tributario. Y entonces, si no recuerdo mal, la jurisprudencia estatuye que para efectos de seguridad y certeza jurídica y si es necesario que la autoridad requiera al particular para acreditar que en efecto fue su voluntad el presentar el recurso, es por eso que tenía que tenerse el sustento impreso. Esa jurisprudencia, además de que solamente aplica para efectos del recurso administrativo y en materia fiscal, definitivamente para efectos del juicio en línea, ya sea el juicio federal en línea o el juicio de amparo, no es aplicable. En este caso, no es necesario, ojo lo que voy a decir, no es necesaria la firma en la demanda. Pero, por ejemplo, ¿dónde sí Así sería es. necesaria? ¿Dónde sí sería necesaria? Ni tampoco en el recurso, porque también el firmado electrónicamente, siempre y cuando quien la firma tenga legitimación, en este caso podemos ser nosotros como autorizados del 12 o apoderados en términos del 11 o de cualquier otro documento acreditativo, basta la firma electrónica. Donde sí es necesario, es imprescindible que exista la firma. Un ejemplo muy concreto. Materia administrativa también, y en materia federal se permite y también se permite en laboral y también se permite en agrario. Cuando nosotros actuamos a nombre de nuestros clientes a través, por ejemplo, de una carta poder. En ese caso, el documento acreditativo de la personalidad es una carta poder que tiene determinados requisitos. Tiene que aparecer por escrito, impresa, llena, por supuesto, firmada por el poderdante, aceptado el poder por el apoderado y además aparecer ante dos testigos. O sea, es un documento íntegro que forzosamente tiene que existir de forma impresa. Entonces, en ese caso, se puede interponer una demanda o el juicio federal o una demanda de amparo a través del apoderado, que seríamos nosotros, abogados, pero cuya representación no deriva del artículo 12, y el documento que nos faculta y acredita como apoderados, como también sería el caso de una escritura pública, será la carta poder. Entonces, en ese caso sí es necesario que exista el documento impreso, debidamente firmado por todas las partes, testigos, apoderado suele ser de este lado, poder dante de este lado, por los formatos, y la digitalización completa de ese documento es la que se va a acompañar, pero como anexo. Y en ese caso, no es el quejoso, en este caso nuestro poder dante, sino nosotros, con nuestra firma electrónica, los que incoaremos, abriremos la puerta e iniciaremos el juicio federal. En ese caso sí es necesario tener el documento impreso y las firmas, incluyendo la nuestra, independientemente que para presentar la demanda o el recurso o cualquier otro escrito en el que solicitamos que se nos reconozca personalidad,
seamos nosotros con nuestra firma electrónica los que lo presentemos. El anexo impreso y digital, ese sí tiene que existir, ¿no? Definitivamente tiene que existir, pero no así en el caso del recurso administrativo. Hay otra razón de ser el porqué, licenciado. En el caso del recurso administrativo, la legislación fiscal reconoce lo que ya platicábamos respecto del uso de la firma electrónica. Reconoce que muchas veces para utilizar el buzón tributario, el ciudadano, pues a veces ni siquiera sabe leer o escribir y sin embargo es una persona con calidad tributaria obligado a cumplir determinados requisitos, pero no necesariamente tiene los conocimientos para hacer uso de la firma electrónica, del buzón tributario o, por supuesto, para presentar un recurso de revocación. Entonces, en ese caso, para dar seguridad y certeza respecto de que es efectivamente el ciudadano, el contribuyente, el que quiere incoar o presentar el recurso de revocación, es por eso que pedía, y así lo plasmó también esa jurisprudencia a la Corte, que se solicitaba que existiera el recurso impreso y debidamente requisada la firma quirógrafa y que fuera ese documento el que se enviara. La Suprema Corte lo que hizo es asumir que quien está utilizando el buzón tributario no es el ciudadano, será su abogado o será su contador. Y a diferencia de lo que le hemos sugerido nosotros a ustedes, que recabemos una autorización expresa para hacer uso de los archivos de firma electrónica, en materia fiscal, la firma electrónica no es solamente el medio de identificación del ciudadano. Recordemos también que una de las, dentro de los contratos y la legislación fiscal, expresamente estipula que independientemente de quien haga uso de la firma electrónica, todos los actos firmados con la firma electrónica del contribuyente se le atribuirán a él. Como queriendo adelantar, y seguramente te dedicas a eso, licenciado, que si tu contador comete un error, omite información o da información errada, no se pueda voltear el dedo y señalar y decir, es que no fui yo contribuyente, fue mi contador usando mi firma electrónica quien incurrió en esa discrepancia, en esa información errónea, en esa información inexacta, porque la ley fiscal es muy clara al hacer recaer toda la responsabilidad fiscal, toda la carga fiscal, sobre el titular de la firma electrónica, al grado de que la misma legislación fiscal y los sistemas permiten, por ejemplo, para una persona moral, que haya varios firmantes electrónicos. Cada apoderado puede tener una firma electrónica con la que pueda actuar a nombre y por cuenta de la sociedad. En materia de jurisdicción no ocurre lo mismo. La firma electrónica única y exclusivamente sirve para identificar a quien firma el documento o el escrito, pero no le recaen más cargas procesales. Entonces, no es necesario para el caso de que estamos, no es necesario que aparezcan las firmas en los escritos. ¿Sí? Muy bien. Gracias, abogado. Entonces, la firma electrónica, y ya ahorita en la siguiente, nos vamos a meter de lleno, en estas sesiones de lleno para el usuario, firma electrónica y portal, y lo vamos a ver cómo funciona. Otra peculiaridad del juicio de amparo, una de las más cómodas en mi opinión, ya lo adelantábamos en la sesión pasada, sobre todo para el tema de la suspensión, que es donde yo he notado la mayor ventaja, porque normalmente las suspensiones pues queremos que nos las otorguen de inmediato. O sea, si por algo presentamos, es más, muchas veces el juicio de amparo, su resolución, su tramitación, la sentencia es secundario. Lo que buscamos y por lo que vamos es la suspensión, ¿no? Ya sea una suspensión de oficio y de plano por actos del 22 o simplemente una suspensión provisional que tiene que ser dictada dentro de las 72 horas de la presentación de la demanda de amparo o del incidente de suspensión si se presentaron de forma independiente. Entonces, es el tema de las copias de traslado. En la tramitación del amparo electrónico desaparecen las copias de traslado. Nosotros presentamos cada uno de los archivos que contienen cada uno de los, ya sea la demanda, con las pretensiones, hechos, antecedentes y petitorios que queremos hacer valer, más todos los anexos que deseemos y se acabó. Hasta ahí llega nuestro débito procesal, nuestra carga procesal respecto de la formalidad de copias de traslado. Y será obligación del Tribunal de Amparo el imprimir cuantas copias sean necesarias para todas las partes, ya sean autoridades responsables, Ministerio Público, Ministerio Público o terceros interesados. Sin embargo, esta particularidad o peculiaridad es únicamente beneficio del amparo electrónico.
Ojo con esto, solo del amparo electrónico. Y esta exención de obligaciones está directamente expresada en la ley de amparo. Tanto en la presentación de la demanda, el artículo expresamente dice en el amparo indirecto y en cada uno de los recursos de revisión o de queja, que las copias de traslado no serán necesarias, podrá omitirlas el quejoso cuando realice la tramitación de su juicio de amparo por medios electrónicos. Una cosa curiosa es que esta obligación o esta exención de obligaciones de no presentar copias de traslado únicamente viene en 3 lugares en la ley de amparo, en cuanto a la presentación de la demanda del amparo indirecto, en la presentación del recurso de revisión y en la presentación del recurso de queja. No habla del recurso de reclamación y no habla del recurso de inconformidad. Fue una omisión legislativa, no previó la ley de amparo que, por ejemplo, un recurso de reclamación, recordemos que el recurso de reclamación es aquel que se presenta contra actos del presidente de una de las 2 salas de la Corte o del presidente de cualquiera de los tribunales colegiados por actos que nos causan perjuicio, típicamente una no admisión de un recurso de revisión o ante la Suprema Corte también de un recurso de revisión. Ese es el recurso de reclamación. Bien, pues para el supuesto del recurso de reclamación no aparecía la exención de copias de traslado. Entonces se resolvió a través de contradicción de tesis, de jurisprudencia por contradicción de tesis, el hecho de que hubo algunos colegiados que interpretaron que si el legislador no lo había previsto para la tramitación del recurso de reclamación, entonces no existía recurso de reclamación en línea. Y lo mismo ocurría para el recurso de inconformidad, ¿no? Con el cumplimiento de una sentencia de amparo. Hubo otros colegiados que dijeron, no, a misma razón, misma disposición, esto se trata de una omisión legislativa, pero claramente, sobre todo, afirmando que todo el juicio se ha llevado por medios electrónicos, en determinado momento, al ya estar en un recurso, en la tramitación de un recurso de revisión, que se tramita de forma similar a un amparo directo en cuanto a la autoridad que resuelve y en cuanto a que tiene que admitir el presidente del tribunal colegiado, entonces también el recurso de inconformidad puede ser presentado a través de medios electrónicos y también le aplica la exención de presentar copias, ¿no? También tiene que ver, y así lo afirmó uno de los colegiados, así lo presentó la jurisprudencia, que en el recurso de reclamación pues no hay copias de traslado o no debería haber típicamente. Es un recurso que va contra el acto del presidente y solamente se presenta en original y copia. Rara vez, aunque había litigantes que lo hacían, lo presentaban con copias de traslado, pero no es una obligación que la ley preveía, ¿no? Entonces estaba esa peculiaridad, oye, ¿qué hacemos? No se prevé expresamente el recurso de reclamación, el recurso de inconformidad electrónico, se ha resuelto jurisprudencialmente que todos aquellos promociones, recursos y cualquier otra alegatos que los quejosos o las partes en general puedan presentar de forma impresa, están habilitados para presentarlos de forma electrónica. Se trate del escrito o promoción que sea. CBC, un favor, todos lo pueden hacer, cada uno de ustedes. Tenemos algunos nombres que no identifican. Olvidé decirlo al inicio, concretamente CBC, ahorita leo tu pregunta, pero tenemos varios Huawei y algún otro. Les agradecemos mucho si pueden modificar su nombre para poner alguna nota de identificación, el nombre de su despacho o el nombre propio de quien está tomando el curso. También para efectos pues de ver nuestra asistencia y saber en determinado momento quién sí, quién no ha asistido. Hay un Moto E4, también les agradecemos mucho eso. Gracias. Pregunta CBC, en una detención de las de libertad por conducir un vehículo de motor, ¿en qué tiempo se concede la suspensión? ¿En qué tiempo se concede la suspensión? Porque en ocasiones el secretario de guardia se encuentra en su casa. La respuesta legal es que si se trata de actos privativos de libertad o que ponen en peligro la vida y demás, actos del 22 constitucional, se trata de lo que típicamente conocemos como amparo penal y se trata de una suspensión de oficio y de plano, que el secretario, en este caso el juez de distrito, está obligado a resolver dentro de las 24 horas de la recepción. En la práctica, cuando se trata de actos urgentes y sobre todo cuando ha sido materia electrónica y ahora en tiempos de epidemia, hemos comprobado que están resolviendo las suspensiones de oficio y de plano, salvo que la carga sea
la carga de asuntos sea demasiado onerosa, las están resolviendo en cuestión de horas. Les comenté en concreto de este asunto, fue el primero de varios, el del padre de uno de nuestros abogados, que estando en el IMSS a las 2 de la mañana, 12 de la madrugada, no lo querían atender, no obstante, siendo un caso de urgencia en el que estaba en peligro su vida, y que si el amparo se presentó a las 12:15, a las 2:30 de la mañana ya estaba dictada la suspensión y ya estaba el secretario del juzgado en la sala de urgencias del Hospital de Especialidades Médicas, aquí en Jalisco, el famosísimo Hospital de Especialidades del IMSS. Entonces, pues la ley dice 24 horas para una suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, pues sí depende mucho del secretario que esté de guardia, ¿no? En la práctica hoy día, no nos podemos ir al pasado, sino hoy, ahora. Aquí en Jalisco hemos tenido esa experiencia para todo lo que tiene que ver con suspensiones de oficio y de plano. Si alguno de los participantes que se dedique a la materia tiene otra experiencia, por favor, abra su micrófono y coméntenos cuál ha sido su experiencia, pues en este periodo, sobre todo, para todas las suspensiones que tienen que ver con actos del 22. No sé si hay aquí alguno de los litigantes, de los postulantes que litigue materia penal, cuál ha sido su experiencia. Sobre todo si ya lo tramitó electrónicamente. Electrónicamente, repito, sí es muy ágil. Por impreso de pronto puede no ser tan ágil, pero si alguien quiere abrir su micrófono y tenemos algún postulante en materia penal. Bien, pues esa ha sido nuestra experiencia, CBC. Luis Alberto pregunta, en el caso de que el Tribunal Federal no se encuentra en la región donde se adolece el acto de reclamado, ¿sería la misma mecánica? Luis Alberto, ese es otro de las peculiaridades y ventajas del amparo en línea, que estando nosotros en la Ciudad de México, en Tijuana o aquí en Jalisco, podemos presentar o incoar la acción, el juicio de amparo indirecto o cualquier otro de los juicios federales que permite el sistema desde donde estemos. Lo tocaremos en su momento para efectos de cuándo se considera presentada la demanda, para efectos de la suspensión de plazos y términos. Por ejemplo, si yo presento, estando aquí en Jalisco, una demanda en un juzgado de distrito con sede en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, en donde tenemos una diferencia de horarios. En Sinaloa hay 1 hora menos, yo en Jalisco tengo 1 hora más. Entonces, ¿qué criterio se debe utilizar? Por ejemplo, si yo presento la demanda o si tengo obligación de presentar la demanda en el último día del término a las 11:59 de mi hora, de mi uso horario, o a las 11:59 del tribunal que lo va a recibir y tramitar. Concretamente, para ese caso y para esos efectos, salió una tesis me parece que fue el último día hábil que tuvimos de publicación de tesis y jurisprudencias. Si no recuerdo mal, fue el anterior viernes al 17 de marzo, en el que se resuelve precisamente que la hora que se debe considerar de presentación del escrito es la hora del tribunal que va a resolver, concretamente la hora que el tribunal tendría en su oficialía electrónica al momento de la presentación del escrito. Porque puede suceder que presentemos una demanda de amparo, inclusive en un día posterior respecto de la presentación. Vamos a pensar que el último día para presentar una demanda de amparo, el día 15, fuera un martes. Sin embargo, si yo estoy en Europa, en el que tenemos 7 horas adelante, por ejemplo en España, y la presento el miércoles a las 4 de la mañana, pues aquí en México y en la hora de la oficialía del tribunal serían todavía las 9 de la noche, si no me fallan los cálculos de usos horarios del día anterior. Entonces, aunque mi acuse de presentación tendrá fecha y hora del lugar de la computadora donde estoy, en realidad el acuse ahora ya, por virtud del acuerdo 12-2020, el acuse tendrá la fecha y hora de emisión en que se recibe el escrito en la oficialía de partes, en la oficialía común, o en la oficialía concreta del juzgado de distrito o del tribunal colegiado al que va dirigida la demanda o la promoción, y no la hora del quejoso, ¿sí? Ahí vamos a ver que en nuestra opinión hay 2 criterios discordantes, porque una de las primeras tesis que salieron para resolver este tipo de actos en la tramitación del amparo electrónico justo presentaba el criterio contrario. En aras de una mayor protección al ciudadano, en este caso al quejoso, debe tenerse como hora de presentación
aquella que más le beneficie, ya sea la hora del acuse del tribunal que recibe, de la oficialía electrónica que recibe, o la hora en la que él está presentando el escrito, si es que era de mayor beneficio. Por ejemplo, si él está una hora atrasado, si fuera el caso contrario, si yo estoy en Culiacán y quiero presentar en una oficialía de Jalisco, entonces Culiacán tiene una hora de ventaja respecto de la hora de la oficialía de Jalisco, que estaría recibiendo un día después. En ese caso tenemos criterios solamente de tesis que deberá estarse a lo que es más favorable al quejoso, lo que propicia la tramitación del juicio de amparo, y en ese caso concreto pues sería la hora de Culiacán. No obstante que su acuse presente fecha y hora de la oficialía de Jalisco, que pues es de una hora después, ¿no? Hora del centro de México, hora de Jalisco. Claudia pregunta, entonces, si estoy en Culiacán y presento en la Ciudad de México, ¿qué hora es la que vale? Mire, licenciada, yo le diría lo siguiente, porque ya tenemos criterios contrarios. Antes solo teníamos criterios orientadores que iban en el sentido del principio pro persona. Pero mientras no haya una jurisprudencia que decrete de plano cuál es el criterio que hay que tomar, mi recomendación sería que sigamos el criterio de la hora de la oficialía donde vamos a presentar. Si por cualquier razón esa hora o esas 2 horas de diferencia no le dieron aún y necesita terminar el escrito y de cualquier modo tuvo que presentar en fecha y hora extemporánea respecto de la oficialía electrónica, pero es una fecha y hora favorable para usted, entonces es muy probable que habría que irse o a la revisión si le sobreseen por haber presentado extemporáneamente, si le sobreseen en audiencia, o a la queja si de plano no le admiten la demanda desde el primer escrito, desde el primer acuerdo. Entonces, por el principio de prevención que debe orientar nuestra práctica y nuestro postulantado en el litigio, la recomendación sería presentemos en la hora de la oficialía a la que va dirigido el escrito. Si eso implica que perdamos una hora, pues tengámoslo presente. Sin embargo, repito, es peleable y todavía no hay jurisprudencia que vaya a determinar o a decretar en última instancia cuál será la fecha y hora que hay que tener en cuenta para la presentación. Pues tenemos también ese otro criterio. Ahora sí que, como solemos decir los abogados, depende, el que más te convenga en cada momento, ¿no? Les platico una anécdota que me ocurrió. Mucho de nuestra práctica se aprende a prueba y error, y no es la excepción también, por ejemplo, con la equivocación del expediente, ¿no? Si no recuerdo mal, porque ese fue un error mío, no de mi gente, en el que equivoqué el expediente por utilizar un escrito de alguna, no era una demanda, era una contestación de demanda, por utilizar una contestación de demanda con formato de otra contestación de demanda similar, pues perfectamente bien el contenido, partes y demás, firma hasta el final, pero no cambié el número de expediente arriba, ¿correcto? O sea, el error fue mío. Yo no sé, le voy a preguntar al administrador de Logic si podemos utilizar jerga ordinaria, ¿no? Y decir la pendejada fue mía, pero luego ya pregunto si puedo repetirlo o no. Entonces, obviamente, presenté y dirigieron el escrito al otro expediente y demás, no aparecía, y entonces recayó acuerdo que me tuvo por no contestando la demanda, porque pues la contestación a la demanda se fue al otro expediente, y tuvimos en el recurso que hacer valer esa jurisprudencia que dice la ley no prevé ni requiere que el expediente sea indicado arriba, es el tribunal quien, estudiando la integridad de la demanda, las partes, la acción ejercitada y demás, deberá hacerlo coincidir con el expediente correcto de su índice, siempre y cuando sí sea un expediente de su índice. Y entonces pues ya se revirtieron los acuerdos, se revocó en este caso se fue a través de apelación, era un mercantil ordinario, y licenciado del amparo directo, lo comentamos, Janet. Vamos a decir que la respuesta rápida es sí, la respuesta no rápida es no, y ahorita decimos por qué, o si no lo comentamos en la tramitación del amparo. Pero el hecho es ese, ¿no? Últimamente, el principio de prevención dice, haz todas las cosas bien y con tiempo. Pero ya en la realidad, el principio pro persona, pues nos salva de muchas, y conociendo también la jurisprudencia para cada caso concreto, pues así es. En este caso, les digo, ahí ya tenemos tesis que en apariencia son encontradas. Mi opinión es que no lo son, porque en una la radicación o la presentación sí estaba fuera de México, y entonces pues no puedes aplicar leyes mexicanas a alguien que se encuentra extraterritorialmente fuera de México respecto de su hora de presentación y demás.
Y en cambio, en el caso de Culiacán, Jalisco, o Culiacán, Ciudad de México, o cualquier otro donde tenemos un uso horario diferente, pues estando el quejoso con residencia en México y presentando en México, y el tribunal también, pues tendríamos ahí sí una aplicación plena, en este caso de la ley de amparo. Mi opinión es que no son criterios contradictorios o contendientes. Mi opinión es que son dos criterios distintos y que eventualmente el máximo tribunal tendrá que definir para un caso principio pro persona. Alguien en Culiacán tiene hasta sus 12 horas inclusive, porque últimamente su notificación fue ahí, ¿no? A menos que ya haya otros elementos. Y viceversa, si estás presentando, por ejemplo, desde fuera de territorio nacional, entonces sí, como no hay modo de determinar si hay o no jurisdicción fuera de México, entonces se tendrá que estar a la hora de la oficialía electrónica. Notificaciones electrónicas y a petición de parte. Bueno, voy a responder la del amparo directo. El amparo directo se presenta ordinariamente ante la autoridad responsable. El Acuerdo 1/2015 claramente estipulaba que el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte podrían celebrar acuerdos de interconexión con todas las autoridades jurisdiccionales y administrativas del país, de cara, sobre todo las jurisdiccionales, de cara a la tramitación del amparo electrónico, el amparo directo electrónico, de tal modo que el quejoso presente su demanda de amparo directo electrónicamente ante la responsable y la responsable le dé toda la tramitación del amparo directo usando la ley de amparo, pero los principios del amparo electrónico. Eso implicaría, entre otras cosas, por ejemplo, que para el amparo directo, al presentar el amparo de forma electrónica ante la oficina de correspondencia común de la responsable, del juzgado o tribunal responsable, Supremo Tribunal de Justicia, por ejemplo, aquí en Jalisco, en una resolución de apelación, cualquier ordinario civil, ordinario mercantil, entonces la responsable tendría que imprimir las copias necesarias y emplazar a las partes del juicio de origen, pero bajo esa carga procesal propia del tribunal responsable en ejercicio y obligaciones de la ley de amparo. Eso ya sucede así. Lo que pasa es que, o lo que sucede es que hay un puñado muy pequeño de juzgados de primera instancia o de los fueros comunes que ya habilitaron la tramitación del expediente electrónico. Entonces, solo a través de ellos la tramitación del amparo electrónico directo es posible en los términos en los que está estipulado en la ley. Por ejemplo, Tribunal Federal de Justicia Administrativa sí tiene habilitado expediente electrónico, sistema electrónico y tiene el acuerdo de intercomunicación electrónica con el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte. Por lo tanto, cualquier juicio fiscal o administrativo tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no hay mayor tema. El amparo electrónico, el amparo directo electrónico, se presenta a través del portal de servicios en línea, en este caso del Tribunal Federal, y el Tribunal Federal, la sala responsable, le dará tramitación sin necesidad de presentar copias de traslado y demás, le dará tramitación como dice la demanda de amparo, la ley de amparo. Ahora, ¿qué sucede con las demás autoridades responsables? ¿Qué hemos hecho nosotros y nos ha salido bien? ¿Qué han hecho otros y les ha salido mal? Y sabemos que les ha salido mal porque ya tenemos jurisprudencia al respecto. Como la ley de amparo no distingue el que se pueda o no se pueda presentar un amparo indirecto de un directo, y como no hay prohibición de presentar el amparo directo a través del único portal que ya funciona, en este caso es el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en la práctica, algunos de nosotros empezamos a presentar amparos directos a través del portal de servicios en línea. Y no sabíamos lo que iba a suceder. Y dirán ustedes, oye, qué arriesgado, porque el directo pues es la última instancia. Si ni siquiera te lo admiten por cualquier razón, pues el juicio se queda donde se quedó. Bueno, en la práctica para eso tenemos las clínicas de amparo, ¿no? Y las clínicas de el litigio estratégico. O sea, generamos juicios falsos o de baja cuantía y demás en el que el riesgo no es muy grande, o propios, juicios propios, los llevamos hasta su finalización y entonces ya contra esos juicios, contra esas resoluciones, presentábamos los amparos. ¿Qué sucedió en la práctica y cuál es el criterio actual, hoy día, para efectos del amparo directo? Nosotros, como litigantes, como ciudadanos, tenemos el derecho de tramitar el amparo directo de forma electrónica. Si la responsable no tiene una oficialía o un sistema electrónico, entonces la jurisprudencia dice que el quejoso, bajo su propio riesgo,
puede presentar la demanda de amparo directo a través del portal de servicios en línea. Lo presentaría, lo vamos a ver en su momento, lo presentaría a través del portal de la presentación de la queja contra actos de la responsable. ¿Esto por qué? Porque no existe oficialía común de los tribunales colegiados en el sistema de servicios en línea. No existe. Existen las oficialías de cada uno de los colegiados, pero no existe una oficialía común para presentar escritos de los tribunales colegiados, como sí existen, por ejemplo, en la mayoría de las ciudades judiciales, en donde después de las 4 de la tarde, que cierran las oficialías particulares de los juzgados o los tribunales, pues hay una oficialía común para presentar escritos de término. Eso en el portal de servicios en línea no existe. No existe una oficialía de los tribunales colegiados de circuito. Por lo tanto, la única forma de poder presentar ante un colegiado una demanda, pues sería a través de la queja. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos en la práctica? Utilizamos la oficialía de los juzgados de distrito, presentamos la demanda de amparo directo como si se tratara de cualquier demanda de amparo indirecto. ¿Qué es lo que sucedió? Pues hubo criterios contendientes, hubo criterios en los que el tribunal colegiado decretó cuando llegó a su índice, después de haber cursado el juzgado de distrito, la oficialía de los juzgados de distrito en electrónica recibió la demanda, la vio y dijo, esto no es competencia de ninguno de los juzgados de distrito, y la turnó a la oficialía de los tribunales colegiados, la oficialía física. En la oficialía física de los colegiados la recibieron, vieron que era una demanda de amparo directo y la turnaron por el turno electrónico al tribunal colegiado que le correspondiera. Como en la práctica eso constituía una violación al procedimiento de la demanda de amparo, cuando el colegiado la recibió, la vio y dijo, esta demanda no está debidamente integrada. Le asigna número de expediente de su índice y se la remite a la autoridad responsable. Vamos a pensar que se tratara del Supremo Tribunal de Justicia, la tercera sala del Supremo Tribunal de Justicia. Entonces, se va a la demanda de amparo, el Supremo Tribunal la recibe, le pone un sello de recepción y entonces ya sigue el trámite ordinario de la demanda de amparo directo, que es la recibe la responsable, emplaza a todas las partes, recaba los emplazamientos dentro de las 48 horas, me parece que dice, y una vez que está debidamente integrado el expediente, lo tiene que volver a remitir al tribunal colegiado. El gran problema era que no se sabía si se había suspendido o no el término de 15 días para presentar la demanda de amparo directo, porque hubo criterios que dijeron, desde su presentación ante la oficialía electrónica de los juzgados de distrito, desde ese momento se debe considerar que se suspendió el término. Y hubo otros colegiados que no admitieron la demanda a trámite y dijeron, no, el término se debe contar a partir de que la demanda se recibe ante la autoridad responsable, porque es la autoridad responsable la competente para recibir la demanda, revisar si quien promueve tiene o no personalidad reconocida, realizar los trámites de emplazamiento y luego remitir el expediente al colegiado. Por lo tanto, no deberá tenerse como fecha de presentación para efectos de suspender o de interrumpir el término de la demanda, ni la presentación ante la oficialía electrónica, o sea, la tramitación electrónica, ni siquiera la recepción por parte del tribunal colegiado que le asignó un expediente y luego lo remitió por estar indebidamente integrado. Deberá tenerse como fecha de presentación del amparo directo la fecha de la presentación, la fecha de recepción por la autoridad responsable. Bueno, todo esto, toda esta historia de esos dos criterios contendientes para decirles que el criterio que prevaleció fue el segundo. Entonces, la respuesta, licenciada, le digo, la respuesta fácil es no, la demanda de amparo directo no se puede tramitar electrónicamente a través del portal de servicios en línea, a menos que exista acuerdo de interconexión y exista también portal electrónico para la responsable. ¿Y por qué? Porque por ese hecho que no ha cambiado en la tramitación del amparo directo, que es que el escrito de la demanda se tiene que recibir por la responsable. Pero la respuesta larga es sí, en la práctica sí puede tramitar electrónicamente una demanda de amparo directo siempre y cuando la presente con suficiente tiempo. La realidad es que yo le puedo decir aquí en Jalisco, nuestros experimentos dieron variopintas soluciones, variopintos resultados, pero el promedio fue este. Si nosotros presentábamos la demanda de amparo directo en el día 5, tardaba aproximadamente 6 días la demanda en pasar de la oficialía de los juzgados de distrito
turnada a la de los colegiados, del colegiado a que le dieran expediente y la radicaran y la regresaran a la responsable. Entonces está llegando aquí en Jalisco una demanda de amparo directo tramitada ante el portal, está llegando desde su presentación electrónica hasta la responsable en aproximadamente 6 días, ¿no? Si se presenta entre el día 5 y el día 8, pues llega y se presenta y entra en tiempo. Pero volvemos a lo mismo, es un volado. Esa opción creo que solo debería ser considerada, pues si no hay otra opción o si es muy complicado el traslado o demasiado caro para el quejoso, y eso implicaría entonces pues que hay que tener cuanto antes redactada la demanda y presentada cuanto antes de forma electrónica, ¿no? Porque de lo contrario se corre el riesgo de que cuando llegue a la responsable por primera vez y la responsable le dé trámite, ya esté fuera del término de presentación, ¿sí? Pero pues si nos queremos arriesgar por ahorrarnos 2 copias de traslado o por la firma del cliente o por lo que sea, pues adelante, ¿no? Sí, ya dependerá de cada litigante. Esa es la respuesta fácil, difícil, ¿no? Vamos a continuar, ahorita sigo respondiendo las preguntas, si no, de pronto no vamos a avanzar. La otra peculiaridad de las notificaciones, de la tramitación del amparo en línea y ya también de los juicios federales por vía electrónica, tiene que ver con las notificaciones electrónicas. Es probablemente el cambio más radical, fuera del tema de presentar todo a través de la computadora, el tema de las notificaciones electrónicas. También lo veremos en su momento, las reglas especiales y particulares, que esas sí son reglas para nuestros juicios en línea. ¿Cuáles reglas subsisten y prevalecen de cada una de las legislaciones procesales, sea la ley de amparo, código de comercio, código de procedimientos civiles, federal en este caso? Pues no hay de otra, pues estamos en materia federal. Código Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ley del procedimiento contencioso administrativo, perdón, ley federal del trabajo para efectos de los tribunales laborales, todas las legislaciones. Sus notificaciones seguirán surtiendo efectos conforme a la legislación procesal respectiva. Es decir, si la legislación procesal dice, Código de Comercio, que una notificación personal surtirá efectos a partir del día siguiente al en que se realizó la notificación, entonces esa norma no cambia. Simplemente tomamos un paso atrás y nos vamos al Acuerdo 12-2020 para saber en qué momento la legislación considera que fue hecha una notificación electrónica. Y ahí sí tenemos varios supuestos, lo veremos en su momento. Me voy a adelantar a comentar 2. Como las notificaciones electrónicas se hacen a un buzón en el portal de servicios en línea, entonces, la forma de colocarle en el buzón es a través de la publicación del acuerdo que se va a notificar. Entonces, aquellas notificaciones personales, no aquellas que son por boletín, esas siguen surtiendo efectos igual, sino aquellas notificaciones electrónicas personales se consideran hechas en uno de 2 momentos. Primer momento, cuando el quejoso expresamente accede al portal, accede al sistema y solicita ser notificado. Y entonces el sistema arroja un acuse de notificación, fecha y hora en que la persona accedió con su firma electrónica y a partir de ese momento se le considera notificado. Y si la legislación procesal respectiva dice que la notificación surtirá efectos a partir del día siguiente en que se realizó, pues entonces si yo veo la notificación personal un lunes, entonces me correrá término a partir del martes. Eso es por lo que ve uno de los modos de la notificación personal electrónica. Hay otro modo, también lo volveremos a repetir, con pelos y señales y con calma. A partir de su publicación en el portal, el quejoso tiene 2 días para acceder y si no accede, se considera que la notificación quedó hecha al tercer día, la vea o no la vea. Entonces, esa es una de las cuestiones más revolucionarias del juicio en línea. Ya no tendremos in eternum expedientes esperando ser notificada alguna de las partes porque el notificador no ha tenido tiempo, no ha encontrado, no lo que sea, ¿no? Hay expedientes que literalmente se traba su resolución, su consecución, porque pues lo que hace falta es notificar a una de las partes nada más. Entonces, de ahí que ese es el tipo de expedientes de amparo que podrían verse suspendidos de nuevo, por ejemplo, ahorita en tiempos de pandemia, lo comentábamos la clase pasada,
precisamente si el tercero decide no notificarse a través del portal electrónico. Porque en ese caso, si sí acude a la demanda, pero solicita que las notificaciones personales se le sigan haciendo de forma física, pues entonces no será posible notificarle porque ahorita están suspendidas las notificaciones físicas. Caso contrario, si se opta por la notificación electrónica, entonces el juicio ya no se detiene. Simplemente a lo mucho se retrasa los 3 días que la legislación marca, ¿no? Es una de las grandes diferencias, es probablemente lo más revolucionario para efectos de las notificaciones electrónicas. Me voy a adelantar porque a lo mejor todavía de nuevo hubo la pregunta de qué pasa con el emplazamiento. Ya lo habíamos dicho, el emplazamiento es la única notificación personal que seguirá siendo física para el juicio de amparo, para los demás juicios. En físico, de forma personal, como está previsto en todos los códigos, ¿no? Voy a detenerme de nuevo para poder leer la pregunta de Luis Alberto. Respecto de la suspensión provisional, en el lugar donde vivo no existen juzgados federales, el más cercano está a 210 kilómetros de distancia, mismo que se encuentra en la ciudad de La Paz, Baja California. Tomando el ejemplo, sí, tendríamos que esperar al actuario que se traslade al lugar donde dio origen el acto reclamado. No, licenciado. Qué buena pregunta, lo veríamos en su momento en cuanto a la integración del expediente electrónico, pero la respuesta es maravillosa. En el caso que yo le comento, por tratarse de un acto de los del 22 en el que la demanda no iba firmada por el quejoso, fue el juez quien optó por ordenar al secretario a que acudiera personalmente, por un lado, a notificar a la responsable y ver que se cumpliera la suspensión dictada, pero por otro lado, a recabar la firma del quejoso. ¿Sí? O sea, fue un acto muy excepcional, tanto por el caso como por la tramitación que se le dio. Le digo, yo mismo me sorprendí mi pensar al presentar una demanda a las 12:30 de la mañana, bueno, de la madrugada, era que pues, le iban a dar trámite y ya en la mañana vería yo el dictado de la suspensión, obtendría las copias certificadas, iría y lo haríamos todo como realmente lo hacemos, ¿no? Este fue un caso excepcional. Yo creo que tuvo que ver la cercanía quizás, la diligencia del secretario y del juez, y que decidieron que de una vez podían hacer ambos actos. En la práctica, ¿qué sucede con las suspensiones? Sean las de oficio y de plano, sean las suspensiones provisionales. Una vez dictada la resolución favorable de la suspensión provisional definitiva o de plano, nosotros ordinariamente en el juicio tramitación impresa ya habríamos solicitado las copias certificadas, las habríamos solicitado desde que incoamos o abrimos el incidente de suspensión, en la demanda o en el incidente. Y entonces típicamente lo que sí hacen los jueces de distrito, salvo que sean, con perdón, pero cabrones, lo que hacen es que cuando dictan la resolución también en ese mismo acto aprueban o autorizan la expedición de copias certificadas, ¿no? Porque digo que cuando no, pues cuando el juez no quiere, pues simplemente dicta la sentencia y tienes que promover que te acuerden la copia certificada de la sentencia de suspensión y demás. Pero en la práctica casi nunca sucede, te las autorizan de inmediato. Bueno, ese requisito desaparece también en el juicio electrónico, en el amparo electrónico, porque a partir de que se dicta la sentencia se sube al portal de servicios en línea y queda a disposición de las partes siempre que las partes, creo que está aquí adelante, aquí está, petición de parte, siempre que las partes hayan solicitado el acceso al expediente electrónico. Y dice el acuerdo 12-2020, ojo con esto, que ahí sí el fundamento no está en la ley de amparo, está en el acuerdo 12-2020, dice, para todos los efectos se considerará que las impresiones descargadas del portal de servicios en línea que tengan evidencia criptográfica tendrán valor de copias certificadas del expediente. Bravo por el Consejo de la Judicatura Federal. Nos olvidamos de tener que solicitar copias certificadas de las actuaciones del expediente impreso, que en estos casos para el juicio de tramitación en línea sirve solamente como resguardo, como una especie de segundo testimonio, porque ya a partir de que cada actuación, incluyendo la nuestra, ojo con eso, incluyendo las nuestras promociones y peticiones, a partir de que acceden y están publicadas en el portal de servicios en línea y están disponibles para su descarga, cuando las descargamos, la descarga, el archivo PDF, trae evidencia criptográfica. Si se trata de nuestras promociones, pues traen la evidencia criptográfica
de la firma electrónica, pero también de la recepción electrónica. Y por lo tanto, al descargarlas, hacen las veces de copias certificadas únicamente de constancias del expediente. No así, por ejemplo, los poderes. No nos confundamos. Muchas veces vamos a presentar poderes anexos. Los poderes van a obrar en el expediente electrónico, pero al descargarlo no habrá más evidencia criptográfica que la del expediente en línea y probablemente nuestra firma electrónica, siempre y cuando no hayamos olvidado firmarlo. Al imprimir esas constancias, lo que tenemos son copias certificadas del expediente, no necesariamente del documento que obra ahí. Si no hemos presentado físicamente una escritura pública, para obtener copias certificadas de esa escritura pública tendría que obrar físicamente en el expediente, porque de lo contrario el secretario pues no puede dar fe de que está expidiendo una copia certificada de un documento que obra en original en el expediente. A lo sumo, lo que tenemos son justo eso, copias certificadas del expediente electrónico y hacen las veces de eso. Pero para efectos de una sentencia de suspensión, las copias certificadas de la sentencia son las que descargamos y traen toda la evidencia criptográfica del expediente y también de la firma electrónica, en este caso del juez que la haya dictado. Entonces, es una de las grandes avances para efectos de la justicia pronta y expedita. La respuesta espero que haya quedado, Luis Alberto, si no la repito y con otras palabras, la práctica, yo tramito una suspensión, se dicta la sentencia, la descargo y voy y la ejecuto. ¿Sí? Así es como funciona. Y había una pregunta que tenía que ver con en qué momento surten las notificaciones para la autoridad. Para la autoridad responsable surten en el momento en que las recibe. La ley de amparo es muy clara. Ya sea que la recibe de forma física a partir de que se la realizan, en el momento en que se la realizan, o ya sea que se le realiza electrónicamente, es en el momento en que es publicada, en ese momento surte efectos para la responsable, la notificación. Lo veremos al llegar al apartado de notificaciones. ¿En qué momento? Ojo, perdón, hablé mal. No en qué momento surte efectos para la responsable, en qué momento se considera que se realizó la notificación vía electrónica a la responsable. Ya la notificación, si es en amparo, surtirá efectos conforme a la ley de amparo, que es así como lo señala, en el momento que le fue realizada, ¿no? A partir de ese momento le surte efectos y le corren términos conforme a la ley. De la presentación, pregunta Roberto Suaste, de la presentación de amparo directo, si ya está autorizado el acceso al expediente electrónico, en el portal se puede acceder de manera directa a ese expediente, ¿correcto? Y existe un apartado para presentar promociones, ¿correcto? En dicho apartado se puede presentar el amparo directo, ya que de esta manera se presenta ante la responsable. En la práctica, ahora que ya estamos en el juicio federal, así sería, licenciado Roberto, vamos a pensar que estamos ante en un juicio mercantil, cualquiera que sea la vía, mercantil ejecutivo, mercantil ordinario. Si optamos por el juicio federal en línea, pues estaría resolviendo un juzgado de distrito. Entonces aquí sí, en ese caso no habría mayor problema. La demanda de amparo directo se presenta como cualquier promoción ante la oficialía concreta del juzgado de distrito que está atendiendo como autoridad de primera instancia el juicio federal. Así sería. Lo mismo sucede con una autoridad administrativa, lo mismo sucederá con los jueces federales en materia laboral, que serán jueces de distrito en materia laboral, ¿no? Entonces, efectivamente, pero únicamente para esos casos. La pregunta de la licenciada creo que iba enfocada más bien en el cómo es ahorita, ¿no? En el si yo tengo un expediente ante una junta laboral, ¿no? La tercera junta especial de conciliación y arbitraje en Jalisco o en Querétaro o en Guanajuato, pues ellos no tienen servicio de tramitación en línea y es así como se tramitará. Efrén Román, en los juicios fiscales federales se podrá interponer amparo directo en línea a través del portal del Tribunal Federal, del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, aun cuando en el juicio natural no se haya tramitado. Sí. La respuesta es sí, licenciado Efrén. De hecho, lo hemos hecho. No en materia fiscal, es decir, la litis del asunto del fondo no versaba sobre obligaciones fiscales, sino sobre impugnación de multas federales. Y en efecto, el juicio lo iniciamos y lo llevamos y tramitamos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de forma impresa, pero al llegar al momento del amparo directo ya lo presentamos vía electrónica. Repito, ya en este caso, concretamente el Tribunal Federal sí tiene además acuerdo de interconexión. Entonces, no hay mayor problema, simplemente habría que presentar el amparo directo vía electrónica nada más a través del portal federal. ¿Sí?
El Acuerdo 12-2020 estipula que será posible presentar todo en una fecha futura, que está previsto en los transitorios, todo a través del portal de servicios en línea, de tal modo que si yo tengo un juicio en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero pues ya tengo la firma electrónica del Poder Judicial, habrá una oficina de correspondencia para, por ejemplo, el Tribunal de Justicia Administrativa en el portal de servicios en línea. Eso ahorita todavía no está habilitado, pero todavía será un paso posterior porque nos evitará eso que estoy diciendo, acceder al portal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, acceder conforme a ellos, presentarlo, tener mi acuse de acá y tal. O sea, estamos caminando hacia una justicia de tramitación unificada electrónica y desde mi punto de vista es extraordinario. Creo que es el mayor esfuerzo y la mayor reforma a la impartición de justicia que habíamos tenido en los próximos, pues sin miedo a mentir, desde la publicación de la Ley de Amparo 2011, en los últimos 9 años, ¿no? Con respecto al responsable, ¿cuándo surte efectos la notificación? Domingo, es lo que yo decía. Le surte efectos conforme a la ley que le rige, en este caso, si es un amparo, pues lo que dice la Ley de Amparo. Pero ¿en qué momento se considera realizada la notificación? Si fue por medios electrónicos, a la responsable desde la publicación. Así es como funciona. Lo vamos a ver en el Acuerdo 12-2020. Y Lucina, le respondemos también, ¿en dónde se puede consultar el acuerdo de interconexión para saber qué autoridades lo tienen? En el portal del Consejo de la Judicatura, licenciada Lucina. Hay una, no recuerdo la pestaña, está en la pantalla principal y creo que dice tal cual, acuerdos de interconexión, o puede ser que haya un apartado en el que dice juicio en línea y ahí al presionar ya le despliega un montón de opciones y dice acuerdos de interconexión entre el Poder Judicial de la Federación y distintas autoridades. Y ahí hay una lista de todos los acuerdos, se puede descargar y la fecha en que fue publicado en el Diario Oficial y todo. Y ya se puede de ese modo saber con qué autoridades ya se tiene acuerdo de interconexión. Si no recuerdo mal, el listado es únicamente para las autoridades jurisdiccionales, supremos tribunales, poderes judiciales de las entidades federativas con las que ya se tiene. Pero pues bastaría también, en mi opinión, hacer una búsqueda en Google, acuerdo de interconexión entre Poder Judicial o Consejo de la Judicatura y la autoridad concreta que usted está buscando. Como la obligación de los acuerdos de interconexión entre autoridades federales derivó desde el 2015, desde el Acuerdo 1-2015, entonces la mayoría de las entidades federales ya lo tienen. Son las entidades de la administración pública estatal y municipal las que todavía no están interconectadas. Vamos, algunas de ellas ni siquiera puedes pagar el predial por internet, ¿verdad? O sea, el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, mi padre tiene ahí un terreno y no pudimos pagar el predial, él tuvo que darse una vueltita y de paso ya se pasó a Chapala, ¿no? A principios de año. Entonces, hay que entender que es paulatino porque van a ver también en el Acuerdo 12-2020 que uno de los transitorios dice toda la aplicación de este acuerdo electrónico por lo que vea autoridades estará sujeto a que esas autoridades implementen sus sistemas. O sea, en la práctica lo que está diciendo es, pues si no tienen computadoras, si no tienen acceso a internet, pues no vamos a poder realizar esa tramitación. No es del todo cierto, vamos a comentarlo por esto, ¿no? Lo siguiente. Una vez que el Acuerdo 12-2020 entró en vigor, estipuló como derecho de nosotros ciudadanos el poder acceder y tramitar en línea los juicios que el acuerdo habla, con independencia de que las autoridades, las otras autoridades, hayan o no celebrado sus acuerdos, hayan o no pues implementado las tecnologías de la información para interconectarse con el sistema. Entonces, en la práctica sabemos, conocemos los que litigamos amparos sobre todo, que si en la ley ya existe un derecho, lo podemos hacer valer. Si no existen los medios físicos, fácticos, para hacer valer ese derecho, va un amparo para obligar a la autoridad a acatar una obligación legal que ella tiene derivada de un derecho sustantivo, que es el que tiene el quejoso. El ejemplo más claro, me encanta a mí, es el de cuando entraron en vigor la reforma del juicio oral en materia mercantil. Podrán recordar, sucedió aquí en Jalisco, en la Ciudad de México entró en vigor y ya existían los jueces de oralidad mercantil, pero sucedió aquí en Jalisco que entró en vigor el juicio oral mercantil y en Jalisco no teníamos jueces orales. O sea, el Consejo de la Judicatura pues no le dio el presupuesto, no le dio la vida y no teníamos jueces de oralidad mercantil. Entonces empezaron a entrar las demandas
por la vía oral mercantil, ya con un acuerdo en vigor que nos habilita, nos da el derecho sustantivo, el derecho de acción para acceder a un proceso, y la oficialía estaba negando la tramitación de esos juicios, bajo el amparo de que pues, no había juicios de oralidad mercantil, ¿a quién se lo dirijo? Y entonces los estaban remitiendo por vía ordinaria o vía ejecutiva no oral, así los estaban admitiendo los jueces, o de plano simplemente dictaban un acuerdo, no se puede tramitar por esta vía, tramítelo por otra vía, y se dejaban a salvo los derechos, ¿no? Y fue a través del amparo que resolvió eventualmente los colegiados y la Suprema Corte, que si el derecho ya existe en ley, era obligación de la autoridad, en este caso Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, el haber implementado todos los mecanismos fácticos para la tramitación. Eso que les estoy diciendo ocurrió, revisen la jurisprudencia. Aquí en Jalisco estamos de nuevo en un estado de cosas fáctico de ese tipo. El acuerdo de interconexión entre el Poder Judicial del Estado de Jalisco, el Supremo Tribunal de Justicia, y el Consejo de la Judicatura Federal se encuentra celebrado y vigente desde 2017, diciembre de 2017, me parece, o diciembre de 2018, no recuerdo el año. Sin embargo, hasta esta hora no es posible tramitar el amparo por medios electrónicos a través de un portal del Supremo Tribunal de Justicia. En la práctica que hemos hecho, y sí lo hemos logrado, la tramitación del amparo, como lo comentamos, amparo directo a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial, se hace el señalamiento de que deberá no correr término, es decir, tenerse por presentado en tiempo desde ese momento, porque existe acuerdo de interconexión y toda vez que es la autoridad responsable, en este caso el Supremo Tribunal, el que ha incumplido con implementar todas las medidas tecnológicas y fácticas para el ejercicio del derecho en términos de un acuerdo de interconexión celebrado y vigente y que no estaba sujeto el acuerdo a que existiera esta factibilidad práctica, entonces no hemos tenido problemas en la tramitación de esos amparos directos. Repito, esos los presentamos por eso, porque era una clínica de amparo, litigio estratégico. En la práctica no nos hemos arriesgado porque ya después hubo esos criterios encontrados, pero parte de las tesis que sí logramos obtener aquí en el tercer circuito iban en ese sentido. En efecto, si la autoridad ya celebró convenio de interconexión, si ya está vigente el amparo electrónico, si ya está vigente un acuerdo de interconexión, lo único que impide que el quejoso ejerza su derecho es una acción, una omisión en este caso, de parte de la autoridad responsable, el Supremo Tribunal. Y por lo tanto no es imputable al quejoso el no poder ejercer el derecho a que ya tiene derecho, valga la redundancia. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Respecto de los acuerdos de interconexión. En este caso, el acuerdo 2012 sí prevé, perdón, 12-2020 sí prevé ese transitorio que dice, sujeto a que las autoridades y la factibilidad práctica y de recursos y demás, bueno, pues aquí sí lo previó y pues no podemos impugnar un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Ya habría que ver en su momento a través de, por ejemplo, un recurso de revisión, un recurso de queja, que los colegiados vayan interpretando todas las disposiciones del Acuerdo 12-2020 y lo iremos viendo, ¿no? Lo iremos viendo sobre la marcha. Esas primeras tesis pues van a llegar cuando muy pronto entre marzo y abril del próximo año, a partir de los juicios que nosotros, ustedes y yo, ya estamos empezando a presentar. Vamos a seguir avanzando. Esto que dice aquí, la peculiaridad del juicio de amparo electrónico es a petición de parte. No basta tramitar la demanda de forma electrónica, hay que solicitar expresamente que deseamos que el amparo se tramite a través de y con las reglas del amparo electrónico o del juicio electrónico y, muy importante, hay que solicitar las notificaciones electrónicas. Recuerden que así lo prevé el acuerdo 12-2020 para efectos de que se considere que se desea tramitar electrónicamente el amparo, se tiene que pedir la autorización expresa para acceder, para recibir notificaciones electrónicas. Y también recordemos, una vez peticionado la notificación electrónica, ya no hay vuelta atrás, ya no es posible volver a la tramitación ordinaria de las notificaciones, ergo del juicio de forma no electrónica o con las reglas del no electrónico, salvo que se presente algún hecho superveniente que impida realizar las notificaciones electrónicas y solamente se harán en físico de forma tradicional, digamos, aquellas notificaciones que sean fruto del impedimento. Pero una vez desaparecido el impedimento, ¡boom!,
se vuelve de nuevo a la tramitación electrónica. Janet, me pasó en un juzgado de distrito en San Lázaro para los juicios orales. No tenían infraestructura y para la audiencia no había ni espacio para las partes y nos sacaban de la oficina, no cabíamos ahí. Bueno, aquí lo resolvieron de forma similar, Janet. Los juicios, los jueces mercantiles, aún no siendo de oralidad mercantil, los jueces mercantiles tuvieron que celebrar las audiencias mercantiles, las primeras juicios orales, en sus oficinas. Una silla para uno, una silla para otro, una cámara de grabación, no teníamos las salas de juicios orales, nada se habían terminado. Entonces no estaba todavía implementado el sistema, pero el hecho es ese, si se tiene un derecho y lo sabemos hacer valer vía amparo, da igual que no existan los medios. Otro ejemplo muy claro, muy concreto, que toca muy de cerca la materia, que a lo mejor alguno de ustedes, si se encuentra en uno de los cursos que estamos impartiendo a través de Logic, el que tiene que ver con el cannabis medicinal. Desde 2017 se reformó, junio de 2017, se reformó la Ley General de Salud y ya permite que cualquier persona que requiera tratamiento de medicamento mediante cannabis medicinal, pues pueda tener acceso a él sin mayor trámite, sin mayor permiso. Sin embargo, existe una omisión de regulación por parte de la Secretaría de Salud y COFEPRIS de dar trámite, de crear la reglamentación del cómo accedería un paciente con esas necesidades a el medicamento a base de cannabis, porque pues en todos los demás reglamentos y leyes está prohibido meterlo así nada más, y no obstante ser cannabis medicinal no existe la regulación. Fue de nuevo, fue a través de amparo en que se impugnó esa omisión regulatoria, en este caso, no legislativa per se, pero regulatoria, en la que el quejoso en 2009 obtiene el amparo para poder acceder a importar el medicamento que necesitaba, poder trasladarlo, etcétera, 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 y adquirirlo, ¿no? O sea, a través del amparo es a través del medio que hacemos valer los derechos que nos importan, inclusive aquellos que de pronto ni siquiera sabemos que tenemos, ¿sí? Entonces, no tengamos miedo de hacerlo valer. Vamos a terminar esta parte y con esto va a terminar también esta sesión con las particularidades del juicio en línea federal. Y pues si es necesario, abriremos alguna otra sesión para poder adelantar lo que tiene que ver con el irse fogueando y conociendo el ecosistema en línea, ¿no? El juicio en línea federal, las reglas generales, de nuevo, en el Acuerdo 12-2020, únicamente por lo que vea la tramitación en línea. Estamos hablando de forma, procedimiento, pero todas las demás reglas procesales nos tendremos que atener a la norma de origen del código o ley procesal que rija al juicio, ¿de acuerdo? Entonces, el juicio en línea federal, reglas federales, el Acuerdo 12-2020 ya está dicho. ¿Qué materias abarca? Civil federal, típicamente tiene que ver con incumplimientos contractuales entre particulares y alguna entidad de la Administración Pública Federal. Por supuesto, materia mercantil, porque es materia concurrente, entonces la parte actora puede válidamente elegir la competencia del fuero común o la de la competencia del fuero federal. La materia administrativa, ojo con esto, lo que permitiría teóricamente que presentáramos, por ejemplo, una impugnación ante un tribunal, ante un juzgado de distrito en materia administrativa, que no verse sobre demanda de amparo. O sea, siguiendo qué reglas del juicio administrativo. Pensaríamos típicamente pues las reglas de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Pero ¿qué ocurriría en este caso? Que no obstante que tengamos el Acuerdo General 12 que dice que la materia administrativa se puede tramitar a través de este portal, recordemos que en la práctica también tenemos la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, lo que en la práctica todavía no hemos hecho el experimento, es más, si alguien quiere adelantarse y realizarlo, por favor, y nos dice el resultado, por supuesto que lo haremos. Pero en la práctica, ¿qué va a suceder si yo deseo tramitar un juicio federal administrativo a través de, por ejemplo, un juzgado de distrito administrativo? Va a ocurrir muy probablemente que me van a admitir la demanda, o sea, le van a dar trámite a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, la va a recepcionar la oficialía común, la va a turnar a cualquier juzgado de distrito en materia administrativa y muy probablemente el juzgado de distrito se va a declarar incompetente, no por materia ni tampoco por grado, sino simplemente porque no entra dentro de su esfera competencial concreta por ser un asunto que debe ser resuelto con base en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y le turnarán el expediente, ¿sí?
y entonces se llevará conforme a las normas de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tramitación electrónica. Esa es la diferencia. Tramitación electrónica. En la práctica creemos que vamos a tener un doble expediente, la del que radicó en el juzgado de distrito administrativo y la de el expediente ante el Juzgado Federal de Justicia Administrativa. Y el acuerdo sí es muy claro en decir, las autoridades estarán interconectadas de tal modo que el quejoso puede revisar sus acuerdos electrónicos dictados por la autoridad federal que resuelve en el portal de servicios en línea. Esa es una de las funcionalidades que en apariencia todavía no está activa, pero repito, el derecho ya existe. En la práctica, quien ya quiera experimentar eso, impugnar una multa federal o simplemente un derecho de petición en materia, no, derecho de petición no, siempre es constitucional, pero cualquier acto que sea de competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tramitado a través del juicio federal en línea, a través del portal de servicios en línea. Si se nos adelanta, por favor nos lo hace saber. Si no, en la siguiente semana o la siguiente ya les estaremos dando el resultado de ese primer acuerdo que recayó y cómo le está dando trámite el Poder Judicial. La laboral será materia federal a partir de dentro de un año. El acuerdo entró en vigor el 13 de junio y tiene un año ambas dependencias en coordinación con la Comisión para la Implementación de la Reforma Laboral para crear todo un título que regirá al juicio federal laboral en línea, ¿sí? Esto tiene que ver también porque ya dentro de un año ya tenemos jueces federales en materia laboral, ahorita no los tenemos. Por lo tanto, ahorita no es posible. Para eso sí hay un transitorio específico en el que la materia laboral, competencia federal, tiene un año de vacatio legis para el ajuste y entrada en vigor del juicio laboral federal en línea. Uf, ¿cuántos apellidos tiene ya, no? Materia penal, perfectamente, y de hecho se creó expresamente un apartado para los centros de justicia penal. Y la materia agraria es una materia que brilla por su ausencia en el Acuerdo 12-2020. En la práctica, nuestra opinión es que esa materia, al depender de algún modo también, no obstante que tenemos tribunales agrarios, al depender ellos todavía del Ejecutivo, pues no, como las juntas laborales, pues no entran dentro de este sistema. No obstante, también haremos los experimentos de tramitación de alguna demanda agraria para ver qué sucede. En el peor de los casos, lo que sucederá es que la admitirán a trámite y la remitirán al juzgado, al tribunal agrario que tenga competencia, y estaremos jugando con ese tema, términos y demás, y veremos qué tramitación se le da. Pero la materia agraria es la única que no está expresamente mencionada en el Acuerdo 12-2020. ¿Qué va a pasar con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje? El Tribunal Federal sigue dependiendo también de la administración pública, entonces, en última instancia, como se trata, sí, de materia federal, pero de materia laboral, también nos estaremos a la publicación del título concreto, licenciada Janet, el título concreto que regule a la tramitación del juicio federal laboral en línea, porque, ojo, el Acuerdo 12-2020 dice la implementación de la reforma laboral, y la implementación de la reforma laboral hace referencia a la Ley Federal del Trabajo, pues fue la que fue reformada. No así el reglamento del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, también sería interesante realizar un experimento en ese tenor, porque sí es materia laboral y entonces estaríamos dentro de ese término de un año, pero no es materia de la reforma laboral a que hace referencia el acuerdo, que es la de la Ley Federal del Trabajo. Va a estar muy interesante ese tema, licenciada Janet. Ya una vez que esté usted familiarizada, de pronto a lo mejor nos contactamos en privado para experimentar ese asunto, ¿no? Nosotros realmente litigamos poco en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pero con mucho gusto podemos experimentar juntos. Tribunales competentes para la materia civil, gracias licenciada, para la materia civil, juzgados de distrito. Ordinariamente ya tenemos juzgados de distrito para juicios de primera instancia, civiles, juzgados de distrito en materia civil, no de amparo, sino de materia civil. Son los mismos que conocen la materia mercantil, son los mismos que conocen de materia civil federal. Esa es la denominación correcta. Entonces son los mismos que conocen concursos mercantiles, son los que conocerán ahora, les guste o no les guste, de pagarés. Caso y cosa muy interesante, lo veremos en la integración del expediente electrónico.
pero el pagaré es un título ejecutivo cuya literalidad trae aparejada el derecho que se quiere hacer valer. Ergo, si no se acompaña el pagaré, de plano no le daban trámite a la demanda. Todos recordamos eso, todos los que hemos pasado por litigar o postular respecto de pagarés. En la práctica, ¿se tendrá que digitalizar el pagaré y acompañar como anexo? Sí, en efecto. Así es como está previsto. ¿Y qué va a suceder si el pagaré ya no existe, si solo tengo foto? Mi opinión, todavía no hemos llegado a eso. Mi opinión es que en algún punto, porque el pagaré lo litigas contra alguien, una de las excepciones que hará valer la contraparte es la inexistencia del pagaré y cómo la imagen digital acompañada como anexo es insuficiente para acreditar su existencia y por lo tanto ofrecerá la prueba de inspección física de cotejo con el documento y en efecto será una de esas excepciones que prevé el acuerdo general en que sí tendremos que presentar físicamente el documento, ya sea a través de una oficialía o en la audiencia de desahogo de pruebas, que aunque prevé el acuerdo 12-2020, que deberá ser preferentemente en línea, es en concreto lo que tiene que ver con títulos que traen aparejada de ejecución. Obviamente tendrá que hacerse valer por la contraparte, pero pues boba o deficiente a la contraparte, que no ofrezca esa prueba de cotejo con el documento original, porque de lo contrario, pues podremos irnos con un pagaré inexistente, perdido, que solo tenemos fotografía, ¿no? También, tip de ahora en adelante, todo documento, incluyendo los pagaré, y consejo para sus clientes es tomar fotografía y resguardar digitalmente. ¿Por qué? Porque en determinado momento lo podemos hacer valer de ese modo y repito, puede suceder que si la contraparte se duerme, iba a decir se apendeja, pero de modo mientras no pida la autorización no sé si se puede, pues podríamos estar litigando y ganar inclusive un juicio mercantil ejecutivo sin la existencia material del título, habiendo solamente tomado fotografías. Esas ya son elucubraciones, ¿no? Son chaquetas mentales, son cosas que pueden suceder. Pero si las podemos pensar, muy probablemente a alguien se le va a ocurrir y va a procurar ese tipo de cosas, ¿no? Es casi una certeza. Para algo somos abogados muy ingeniosos. La personalidad de cada materia, a partir de este momento ya nos excedimos del tiempo, voy a seguir y la grabación va a seguir, pero si alguien se quiere retirar, por favor hágalo. Ya estamos por terminar, pero sí quiero terminar la presentación para no dejarla ya pendiente. Personalidad respecto de los juicios federales en línea se acredita conforme a la ley procesal que la rija. Si es necesaria representación a través de poder en escritura pública, será de ese modo. Si la representación se otorga a través de una carta poder simple ante dos testigos, será de ese modo. El documento tendrá que existir físicamente en el caso de una carta poder, en el caso de una escritura pública. Y simplemente tendremos que irlo resguardando, así como tenemos nuestro expediente falso, le llamamos el expediente en físico, ahí iremos resguardando todos nuestros originales, inclusive acá en el despacho de forma sistemática. Ya desde hace muchos años lo que hacemos es que inclusive cuando, por ejemplo, el cliente te da más de una versión de un poder o un primer y un segundo testimonio, se genera un doble expediente falso. El del expediente de documentos originales que han sido digitalizados y presentados al tribunal, se les pone la anotación, inclusive se hace una referencia a en qué promoción se anexaron y demás de forma electrónica, y luego el expediente falso del expediente donde está todo lo demás. ¿Esto por qué? Porque con la finalidad de que si en alguna ocasión la contraparte, la autoridad responsable o el mismo tribunal de amparo o el de tramitación del juicio nos requiere por la presentación de los documentos originales, estamos obligados a presentarlos físicamente. En los prácticamente 4 años de litigio en amparo electrónico que llevamos aquí en el despacho, nunca ha ocurrido, nunca nos ha ocurrido que la autoridad desconozca la existencia de documentos de personalidad, por ejemplo, y entonces nos requieran la presentación del poder o de la carta poder. No ha ocurrido, pero el hecho es que está previsto en el acuerdo 12-2020 y puede ocurrir. Por lo tanto, se tendrá que tener particular cuidado en la custodia y resguardo de los documentos originales. Típicamente los abogados nos confiamos de que lo que ya presenté al tribunal ya no es mi pago, ¿no? Y la realidad es que ahora no será así. Tenemos la carga procesal de resguardar nosotros los documentos originales que hayamos anexado en formato o en presentación electrónica. Eso ya no recaerá en los archivos. Es muy bueno y es muy malo. Ya no se perderán expedientes completos, ya no se perderán
archivos, aunque en el Poder Judicial de la Federación casi no ocurría, pero bueno, ocurría. Sin embargo, ahora los va a perder el pasante, ¿no? O los va a perder la secretaria. O sea, tendremos que, simplemente es cuestión de proceso, controles y cuidado, porque tendremos esa obligación. Y por último, los acuerdos de interconexión. Ya tocamos ese tema. Bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy. Esta presentación, esta segunda parte de la presentación se la hacemos llegar. Y a partir de la siguiente sesión ya nos metemos de lleno a conocer el ecosistema. Me hubiera gustado desde este momento. Yo voy a pedirle a la licenciada María Fernanda que les haga llegar la presentación que veremos la siguiente. A ver si está lista. Al final la tenemos que ver. Pero lo que le comenté, por favor, me gustaría aquí si pueden levantar la manita electrónica, ¿quién ya tramitó por lo menos su nombre de usuario y contraseña del portal de servicios en línea? Si me hicieran favor de ponerlo en el chat o de aquí en el levantar la mano a través de botón. Si alguien ya tramitó su nombre de usuario y contraseña. La licenciada Gabriela, gracias licenciada, independientemente de que ya haya anexado o no la firma electrónica, ¿no? Varios de ustedes probablemente ya lo tramitó, la licenciada Alejandra también. Perfecto. Perfecto. Bueno, son pocos. Bueno, entonces la presentación de la próxima semana, sí, también la licenciada Ivonne. Perfecto. También el licenciado Oscar. Perfecto. Muy bien. Ya, licenciado Roberto, perfecto. Bueno, la siguiente sesión, la primera mitad, las primeras 20 minutos tienen que ver con eso, para los que de plano no se han ni siquiera metido a ver cómo es, se lo mostraremos. También la tramitación de la firma electrónica del Poder Judicial, que para mi gusto es mucho más cómoda que la firma electrónica del SAT y que además le va a permitir, por ejemplo, con la firma electrónica del Poder Judicial, firmar promociones o contratos o informes en formato PDF y poder enviarla a los clientes con la firma electrónica del Poder Judicial, lo que por un lado da plena certeza a manera de si lo presentáramos de forma impresa y con firma quirógrafa, o los contratos de prestación de servicios. Nosotros ya nuestros contratos los firmamos con la firma electrónica. Ya luego el cliente imprime y nos lo firma el impreso porque no tiene o firma electrónica o no sabe cómo hacerlo, pero la validez ya es plena para efectos de nuestra firma, ¿no? Ya nos obligamos a través de ese medio y la firma electrónica del Poder Judicial es simplemente una opinión, no hay ley que diga que vale más o menos, pero pues un abogado que firma con firma electrónica tiene mucho más, se ve mucho más formal que un abogado que firma con la firma electrónica simplemente del SAT. La firma electrónica del Poder Judicial es solo para licenciados, no licenciado Oscar. La firma electrónica del Poder Judicial la puede tramitar cualquier persona, pero típicamente la tramitamos solamente los abogados. Para un ciudadano no litigante, no postulante, no tendría mucho caso tener ambas firma electrónica del SAT y firma electrónica del Poder Judicial, porque cuando se requiera con la firma electrónica del SAT puede acceder una o dos o tres veces en la vida que lo va a utilizar. En cambio, la firma electrónica del Poder Judicial, lo veremos, es simplificada, consta de un solo archivo, a diferencia de la firma electrónica del SAT, lo que a su vez la hace compatible a nivel mundial con los estándares de firma electrónica. O sea, consta de un solo archivo para firmar, pero el proceso de obtención es de varios archivos que unifica el archivo final. Lo veremos en la siguiente sesión. Me estoy adelantando. Pues si no hay preguntas sobre esta sesión en concreto, lo que hemos visto, aquí damos por terminado ese propedéutico, damos por terminada la sesión. Voy a terminar la grabación en este momento.